es el mes en el que las empresas empiezan a pagar las utilidades. Así que vamos a revisar con un especialista de qué se trata este pago, cuándo corresponde hacerlo, a quiénes le corresponde recibirlo. Hoy nos acompaña el abogado Fernando Segarra, abogado tributarista además del estudio Juralex, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, doctor Segarra, para ayudarnos un poco a entender este tema de las utilidades y también cómo aprovecharlas, ¿no? Muy bien, María, muy buenas tardes. Efectivamente, todos los años, por este periodo, al cierre del ejercicio fiscal, las empresas que son generadores de renta de tercera categoría se encuentran obligadas por ley a poder establecer su declaración jurada anual de impuesto a la renta. Al cierre del balance, evidentemente, producto de la actividad, ocurre que puede haber utilidades o no puede haber utilidades. ¿Qué son las utilidades? Son las ganancias que obtiene una empresa como consecuencia de la actividad que han desarrollado. Estas ganancias se reflejan en el balance general y son declaradas en la declaración jurada de impuesto anual, que ya en este mes estamos empezando a hacerla, y que concluye el 5 de abril en promedio. Entonces, ¿quiénes deben pagar utilidades? Acá hay algunas consideraciones muy importantes. Todas las empresas generadores de renta de tercera categoría. ¿Quiénes son ellas? Todas empresas, o sea, sociedades anónimas, son anónimas abiertas, cerradas, empresas individuales, pero que tengan una condición, que superen los 20 trabajadores, primera condición. Claro. O sea, si pasan los 20 trabajadores, entonces ya están obligados, y si hay utilidades, o sea, la condición es que tenga que haber ganancias que repartir. La empresa tiene que haber declarado que hay ganancias. Exacto. ¿Qué pasa si yo tengo el año pasado pérdidas? Entonces, si yo he tenido pérdidas, yo tengo que compensar primero esas pérdidas del ejercicio anterior, para que luego de esa compensación de pérdidas pueda saber si quedan ganancias. En el supuesto que existan las ganancias, entonces yo tengo que repartir estas utilidades dentro de los 30 días posterior a la declaración jurada anual del impuesto a la renta. ¿Cómo se calcula esto? Bajo dos criterios muy sencillos. Estamos hablando, por un lado, de días trabajados y por otro lado de la remuneración de los trabajadores. Y acá sí hay algunas salvedades. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa dice, pero yo tengo menos de 20 trabajadores porque yo he tenido 18, 17, pero en enero, febrero, marzo tuve 50 porque me salió una obra, ¿no? Pero luego terminó la obra y bajé a 30, luego bajé a 20 y terminé el año con 18, 15 o 10. Para este caso, la ley estipula que debe sumarse la cantidad de trabajadores que he tenido en el año y dividirla entre 12. Si el factor me da 20.5, entonces sí estoy obligado al pago de utilidades. Existe una fórmula para determinar eso. Exactamente, hay una fórmula, la ley establece y su reglamento lo regula. El segundo supuesto que también es importante tener en cuenta es que en este tema que acabo de comentar, muchas empresas que pueden ser microempresas dicen, yo no estoy obligado. Sí estás obligado. En la medida que tengas ganancias que compartir y se dé esta fórmula de contabilización de trabajadores, sí estarías obligado. La segunda razón es qué pasa con los trabajadores que de pronto han estado de descanso vacacional o han estado con licencia de pronto por algún accidente o enfermedad. La ley estipula solamente 3 supuestos. Uno, el primer supuesto, el reconocimiento del descanso prenatal y postnatal como días computables para el pago de utilidades. El segundo supuesto es si el trabajador tuvo un accidente de trabajo y está debidamente corroborado el accidente de trabajo. En esos casos, y el tercer supuesto es en el caso de una enfermedad ocupacional, es decir, una actividad en la cual yo desarrollo y me produjo una escoliosis, ¿no? Una enfermedad de pronto vinculada a la minera o por cargar peso y que se acredita que efectivamente es una enfermedad profesional. En esos 3 supuestos, esos días de descanso serán considerados como días computables para el pago de utilidades. Ok, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros lo que sabemos es que las utilidades se cuentan por los días trabajados. Entonces, cuando uno está de descanso médico, digamos, piensa que estos días no son incluidos, ¿no? Es algo que la gente no sabe. Pero hay 3 cosas que usted nos está manifestando. Efectivamente, hay que contarlas. Correcto. Entonces, estos supuestos hay que tenerlos presentes y el otro supuesto que hay que tener claro es que también la empresa individual está obligada si supera los 20 trabajadores. ¿Quiénes no están obligados a esto? Son las asociaciones, las fundaciones, ¿no? Que deben tener claro que ellos no, porque evidentemente no generan renta. Así es. En cambio, sectores, y hay 3 sectores muy divididos, las utilidades. Tenemos en primer orden las utilidades que dan al 10% para repartir entre petroleras, telecomunicaciones y el caso de empresas industriales, ¿no? En el caso de, el caso de telecomunicaciones, el caso de empresas industriales son del 10%. Restaurantes, comercios,
¿no? Tenemos hablando del 8% y el resto de empresas, incluyendo las petroleras, 5%. Okay. ¿Ya? Entonces hay un porcentaje que se va a tener que calcular y las empresas van a tener que hacer ese trabajito de garantizar el pago de las utilidades. ¿Cuándo deberíamos estar recibiendo las utilidades? ¿Cuál es la fecha que se programa y cuál es la fecha límite? Muy buena pregunta, Marian. La declaración jurada no de impuesto a la renta vence el 5 de abril. Cuando yo he declarado, tengo 30 días para poder hacer entrega de estas utilidades a los trabajadores. Eso quiere decir de que yo tengo que tener en cuenta no solo a los que están trabajando, sino a los que trabajaron, aunque sea un periodo, y cesaron antes del cierre. Entonces, a ellos yo tengo que ver cómo les comunico para que pueda tener acceso a este pago de utilidades. ¿Es legal quedarse con esta parte, digamos, por decirlo así, hacernos los locos con los ex trabajadores y no comunicarles que les corresponde esas utilidades? Qué buena pregunta. Para que la empresa pueda hacer un gasto deducible del pago de utilidades, tiene que acreditar el pago. Si no lo acredita, ese monto que no se logra atender pasa a ser sumado en el siguiente ejercicio fiscal para pago a cuenta de los trabajadores. Entonces, no puede quedarse la empresa con ello y tampoco puede sacar y decir, yo comuniqué públicamente para que vengan a recogerlo, pero no vinieron. Ajá. La comunicación tiene que ser directa. Personalísima, ¿no? Entonces, esa es la condición. Si la empresa tiene hasta el 5 de abril para declarar, ¿quiere decir que de ahí se cuentan 30 días para que puedan pagar? Formalmente debería contarse al cierre de la declaración, que es el último dígito, vence el 5 de abril. Ajá. A partir de ahí deberían sumarse los 30 días. Los 30 días, es decir, algunos podrían recibir en mayo. Así es, Ajá. En mayo, y otras empresas muy formales ya desde abril están repartiendo utilidades. O en marzo, ¿no? En otros casos. Correcto. Bueno, ¿qué puede hacer el trabajador si es que su empresa se niega a pagar las utilidades o, digamos, no sé, les da algún pretexto para no pagarles estas utilidades? ¿A dónde tiene que recurrir? ¿Cómo tiene que hacer? Bien, número uno, que el trabajador puede solicitar estas utilidades mediante una carta notarial a la empresa para que la empresa se pueda pronunciar. Y si en efecto, ya sea que fue trabajador o es trabajador y no lo atienden con sus utilidades, puede denunciar este hecho a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quien mediante una inspección de la Autoridad Administrativa de Trabajo hará justamente valer el derecho del trabajador. Ajá, que es claro, por supuesto, tiene que dirigirse a esas entidades que son las encargadas de fiscalizar. Claro, y se tiene que verificar que efectivamente la empresa haya tenido ganancias, ¿no? Correcto, en base a lo que ha declarado del impuesto anual. ¿Qué podemos hacer con nuestras utilidades? Porque a veces son montos, bueno, dependiendo de la empresa, dependiendo de la actividad y del sueldo que usted nos ha mencionado, podemos recibir montos de 2.000, 3.000, 4.000 y hay algunas empresas cuyos montos superan los 10.000 o los 20.000 soles. ¿En qué debemos invertir estas utilidades o qué es lo que debemos hacer con este dinero? Bueno, siempre el consejo de una ganancia adicional es pagar obligaciones pendientes de pago que generen intereses. Allí están las tarjetas de crédito, que consumen un alto interés cuando no saben manejarse adecuadamente, créditos hipotecarios, que ahora son también utilizados para, por lo menos hasta el ejercicio anterior, deducible. Tenemos el caso del ahorro. ¿Por qué? Porque la diferencia, el pago del impuesto a la renta genera una baja al tipo de cambio en este mes. Y por tanto es una oportunidad justamente para poder ahorrar y poder comprar en todo caso dólares si es que así desean tener obligaciones en dólares. Pero lo importante es ir amortizando. Por ejemplo, préstamos de tarjetas de crédito, el crédito revolvente tiene intereses muy altos, los créditos hipotecarios, que en algunos casos también pueden ser muy altos, pero la idea es ir amortizando. Y si no tengo nada que pagar, ahorrar. Exactamente, porque lo más importante acá es que nosotros a veces somos muy consumistas y de pronto tenemos la plata en la mano. Exacto, comenzamos a disponer de ella y después no preveemos que hay temas de salud, temas de educación que son latentes. Un hijo que quiere ir a la universidad, un gasto de salud no pensado, una operación no pensada, entonces puede traernos a nosotros contingencias que no están previstas y no han sido proveídas oportunamente. Ajá. Bueno, entonces para ir redondeando este tema, doctor, tendrían que estarse pagando estas utilidades entre este periodo y a más tardar después del 5 de abril, contando los 30 días, porque el 5 de abril es la fecha límite, o sea, en los primeros días de mayo, todos los trabajadores que están dentro de estas características que usted nos ha mencionado deben estar cobrando sus utilidades. Sí, y una acotación final, que también están incluidos los trabajadores que están a tiempo parcial. Así es, también. También. Se les cuenta a ellos como día, igualmente. Así es. Bien, doctor, muchísimas gracias por estos detalles y por ayudarnos un poco a entender el tema de las utilidades. Muy amable. Gracias.